Bienvenidos jóvenes, les habla el profesor Cristian Sarabia de Historia del Perú, y en esta oportunidad vamos a hablar aquí en el ciclo anual integral acerca de las culturas pre-incas parte 2. Sobre las culturas pre-incas parte 2 vamos a mencionar y vamos a explicar acerca primero de la cultura Tiahuanaco. La cultura Tiahuanaco es una cultura que se desarrolla contemporánea en un momento inicial a las culturas Mochica y Nazca. Algunos historiadores lo ubican en el primer desarrollo regional, mientras que otros lo ubican en el segundo horizonte, junto con la época del Imperio Wari. Entonces vamos a hablar acerca de los Tiahuanaco. Primero, la ubicación geográfica. Tiahuanaco se encuentra en los alrededores del lago Titicaca, en esa región conocida pues como la meseta del Collao o el altiplano peruano-boliviano. Tiahuanaco se desarrolló entre el territorio de Bolivia y el territorio del Perú. La primera persona que visitó esta cultura Tiahuanaco fue el cronista español Pedro Cieza de León en el siglo XVI. Es decir, en el año de 1500, Pedro Cieza de León, un español, llega por primera vez a la cultura Tiahuanaco, a los restos arqueológicos que habían quedado, y se queda asombrado. Él no podía creer que los Tiahuanaco habían sido una cultura que lograron mover inmensos bloques de piedra, ya que él encontró en los restos de Tiahuanaco grandes construcciones, como por ejemplo el palacio de Calasasaya. Eso hizo que los españoles piensen que los habitantes de Tiahuanaco habían sido una cultura integrada por hombres gigantes con gran poder, ya que de esa forma se explicaría cómo los Tiahuanaco tenían construcciones de enormes bloques de piedra. Es decir, los españoles creían que los antepasados que vivían en el Perú eran hombres grandes, inmensos, gigantes. Pero bueno, fue la primera apreciación. Por eso al español Pedro Cieza de León se le considera el primer visitante, ¿no?, de la cultura Tiahuanaco. En el siglo XVI, en la época de 1500, cuando llegaron los españoles. Entonces Tiahuanaco abarcó no solo parte del Perú y Bolivia, sino también parte de lo que es Chile y Argentina. Todo eso fue la cultura Tiahuanaco, conocida también como la cultura del frío por su ubicación geográfica, por la gran cantidad de heladas que se desarrollan en esa región, en esa zona. Muy bien, ahora, sobre la economía de los hombres de Tiahuanaco. Su principal actividad, considerada la actividad más importante, fue la agricultura. Para ellos la agricultura lo era todo. Ellos ya lograron dominar su medio geográfico. El detalle es que a veces en esa región hay muchas heladas y friajes, y eso hacía pues que los campos de cultivo quedaran inundados. Entonces los hombres de Tiahuanaco lo que hicieron fue en todo caso crear elevaciones artificiales de la tierra, como se observa acá. Estas elevaciones artificiales de la tierra permiten cultivar en la parte alta, y cuando viene la lluvia el agua queda emposada a los costados, y durante el día cuando sale el sol esta agua se calienta, se evapora y sirve como un termorregulador de temperatura para soportar las noches de friaje y heladas, y así los cultivos no se congelan. Esto es una técnica agrícola que hasta hoy en día se utiliza, se emplea, y esto es importante porque eso permitió a los hombres de Tiahuanaco poder abastecerse de productos en esa región, en la meseta del Collao, una zona geográficamente complicada por sus climas extremos. Esa técnica fue conocida en la época de los Tiahuanaco como el Waru-Waru. Los españoles, cuando llegaron por primera vez a esa región y vieron esa forma de trabajo de tierra, ya que esta forma se asemeja prácticamente a lo que sería la espalda de un camello, ¿no?, porque sube y baja como la espalda de un camello, los españoles le llamarán a eso los camellones, ¿no? Es la técnica más conocida de la cultura Tiahuanaco, los camellones. Acá vemos una foto de la época, una foto actual, de cómo los hombres en esa región utilizan todavía estos camellones o waru-waru, ¿no?, una técnica agrícola importante para obtener productos en esa época. Con eso se podía crear microclimas que controlaban la helada de la región. También ellos no tenían problema por la falta de abastecimiento de agua.
Es por eso que ellos elaboraban las llamadas lagunas artificiales. Las lagunas artificiales le permitían a los hombres de Tiahuanaco abastecerse de agua, de ese líquido alimento, en épocas en la cual había escasez de lluvias. Ellos almacenaban el agua. Tenían justamente esas lagunas artificiales denominadas las cochas, ¿no? Justamente como se dice en la imagen, eran reservas para irrigar los campos de cultivo en épocas de sequías, ya que en muchas ocasiones en la Sierra Sur del Perú se han desarrollado momentos de sequías, ¿no? Eso ha sido el gran detalle, ¿no? El gran problema en muchos momentos. Bueno, también hay que recordar que cuando había ese problema de sequías y quizá había poca producción, los tiahuanacos ya tenían alimento reservado, es decir, ellos tenían comida asegurada en épocas complicadas donde uno ya no podía cultivar. ¿Cómo? Ellos tenían comida almacenada durante 2, 3, 4, 5 meses incluso. ¿Cómo lo hacían? La comida lo deshidrataban. ¿Y para qué deshidrataban la comida? Lo deshidrataban para poder, en este caso, guardarlo durante mayor tiempo y así no se malogre. Por ejemplo, la carne de llama era convertida en charqui. Lo secaban la carne, le echaban sal y lo dejaban estar expuesta al sol. Lo que es el chuño, que es la papa seca, también de igual forma. La papa se deshidrataba, se convertía en chuño y así servía para poder guardarlo durante mucho tiempo, ¿no? Y ser utilizado en este caso por los hombres de Tiahuanaco, ¿no? Era algo también muy importante en esta época. Tanto el charqui como el chuño podía ser guardado durante muchos meses y podría servir para épocas críticas. John Murra. En la cultura tiahuanaco es importante John Murra. ¿Por qué? Lo que sucede es que John Murra es un investigador que llegó a comprender que los hombres de Tiahuanaco lograron obtener productos agrícolas de distintos pisos ecológicos. ¿Qué significa eso? Que si bien los hombres de Tiahuanaco se encuentran pues en una zona que es la meseta del Collao o el altiplano, ellos podrían obtener productos agrícolas solo de esa región, pero en realidad los tiahuanaco también lograban abastecerse de productos agrícolas de la zona de la costa, de la zona de la sierra y de la zona de la selva. Esa política de control se basó en lo siguiente. Como se ve en la imagen, tenemos distintas zonas o ecorregiones del Perú. La región Lima, parte del desierto, Arequipa, que sería parte de una serranía, Puno, que sería parte de la cordillera, ¿no? La selva alta, la cordillera real, el lago Titicaca, etc. Entonces, si bien los tiahuanacos estaban en esta región, que es en los alrededores del altiplano, el lago Titicaca, ellos podían obtener productos agrícolas de otras regiones geográficas del país, como la selva, incluso la región de la costa, cerca al nivel del mar. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hacían? Bueno, ellos tenían pequeños territorios, también llamados enclaves, en esos lugares. Como se ve en la imagen, ellos obtenían chacras, y de estas chacras de distintas zonas del Perú se abastecían de productos. De la costa, por ejemplo, se obtenía la caña. De la región Yunga obtenían las frutas y el ají. De la región Quechua obtenían la calabaza, la papa. De la región Suni, productos agrícolas como en este caso la quinoa, el oyuco. De la selva alta podían obtener la hoja de coca, la yuca, frutas, etc. O sea, el estar ubicados en la meseta del Collao no lo limitó para que ellos puedan abastecerse de otros productos agrícolas, ¿no? Eso es algo muy importante entender en la cultura tiahuanaco, ¿no? Ahora, vamos a hablar acerca de la ganadería de Tiahuanaco. Ellos tienen la crianza de animales, ¿no? Como están ubicados en una meseta, tienen ese espacio. Ellos criaban vicuñas, guanacos, alpacas, llamas, y ahí vemos incluso algunas diferencias entre esos animales, ¿no? Nos percatamos en la imagen que las vicuñas pues eran más pequeñas, más
delgadas, un poco más finas. Los guanacos son un poco más toscos. Las llamas un poco más grandes y las alpacas con una gran cantidad de lana. Estos animales auquénidos o llamados camélidos en este caso eran importantes porque abastecían al hombre de muchas cosas. Por ejemplo, su carne era comida para ellos. Eran considerados animales de carga, ya que en su lomo podían llevar productos. También la lana que utilizaban era para ropa, ¿no? Para el tejido. Hasta su excremento era utilizado como abono para tareas o faenas agrícolas. Es así que estos auquénidos o camélidos son animales que sirven en muchos aspectos a los hombres del periodo tiahuanaco. Y no solo a los hombres de Tiahuanaco, sino a muchas otras culturas que estuvieron en esa época. Política de Tiahuanaco. ¿Cómo fue el gobierno? Tiahuanaco es un estado que se encuentra en las orillas del Titicaca, que se caracterizó por tener colonias o enclaves. Por eso le llamaron estado colonizador. ¿Qué significa ser un estado colonizador? Un estado que buscó tener colonias en distintos lugares del Perú para poder obtener justamente lo que yo les había mencionado, esos productos agrícolas. Por eso los tiahuanaco tenían enclaves en regiones de la costa, en regiones de la sierra y en regiones de la selva, ¿no? Entonces vamos a ver que acá con esos enclaves los hombres de Tiahuanaco podían en este caso abastecerse de una gran cantidad de productos agrícolas, y esto es muy importante para ellos porque así abastecían toda su producción alimenticia, tienen una variedad de alimentos y no dependían de tener que hacer un intercambio comercial con otros pueblos o con otras culturas. Es algo muy curioso por eso de los tiahuanaco. Buscaron tener un autoabastecimiento, no querían depender del comercio con otros pueblos o con otras culturas. Es algo muy curioso de los hombres de Tiahuanaco. Muy bien, ¿qué más? Arquitectura de Tiahuanaco. ¿Cómo es su arquitectura? En el caso de la arquitectura, ellos se caracterizaron por utilizar enormes bloques de piedra. Y para que ellos puedan unir los enormes bloques de piedra, vamos a ver que ellos, como no tenían el cemento, utilizaban las inmensas grapas, una especie de ganchos de un metal muy resistente, que es el bronce. Ellos utilizaban las grapas de bronce. Las grapas de bronce eran utilizados para tratar de reemplazar al cemento y así poder en este caso unir los inmensos bloques de piedra, ¿no? Es algo muy importante, muy característico de la época. Hay que recordar que ellos crearon este mecanismo ante la ausencia de cemento. El cemento recién llegará al Perú con la invasión española. Ahí vemos en la imagen piedras que van a estar unidas con estas grapas inmensas de bronce. También en cuanto a la escultura, ellos tienen hermosos trabajos de piedra, inmensos. Destaca por ejemplo el monolito Bennett. El monolito Bennett es una escultura inmensa, es un bloque grande de piedra donde se representa un posible sacerdote degollador, ¿no? Es un ser antropomorfo, es decir, tiene la forma de un ser humano, con un cetro y un vaso, ¿no? Mide 7 metros, 7.30 centímetros, imagínense. Es un bloque inmenso de piedra. Por eso los tiahuanaco son expertos justamente trabajando o tallando la piedra. Ahora, también los tiahuanaco tienen acá otro ejemplo de trabajo en piedra. La famosa portada del sol, conocido también como el Intipunku. Portada del sol o Intipunku. ¿Por qué es importante? Este bloque de piedra en la entrada de piedra posiblemente era controlado por una élite sacerdotal. Tenía quizá un objetivo de reloj solar, ¿no? Un objetivo sagrado. En esa portada del sol, en la parte superior, se encuentra la imagen de un personaje muy conocido en el Perú. Un personaje que tiene dos báculos o dos varas. Es el famoso dios Huiracocha. El dios Huiracocha es el dios que está representado en la portada del sol. Este dios tiene algo similar a unas lágrimas sobre los ojos.
parece que estuviera llorando. Por eso algunos lo llamaron en su momento el dios llorón, el dios Huiracocha o el dios llorón. Y lo relacionan bastante con la fertilidad, lo relacionan bastante con la agricultura. Un dios que trae la lluvia, un dios que trae la fertilidad, un dios que trae la agricultura. La cerámica de Tiahuanaco. ¿Cómo es la cerámica de la cultura Tiahuanaco? En la cerámica de los Tiahuanaco tenemos acá distintos trabajos de cerámica. Por ejemplo, tenemos en la parte de la izquierda un vaso muy conocido en el mundo andino, el famoso quero o vaso ceremonial. La cultura Tiahuanaco es la cultura que crea el quero o el vaso ceremonial. Hay que recordar que aparte de Tiahuanaco hay muchas culturas como los Wari, incluso los incas que van a crear los queros, pero la cultura que inicia con la fabricación de los queros hasta el momento se ha encontrado esto en Tiahuanaco. Por eso se sostiene que los tiahuanacos serían los creadores del quero en su momento. Muy aparte del quero que hacen los tiahuanacos, ellos tienen la característica de representar en su cerámica distintos objetos relacionados con animales, ¿no? Acá vemos justamente la imagen de algunos animales presentes aquí. Por ejemplo, el puma, ¿no? Que es un animal de la zona altoandina. En la cerámica, como utilizan varios colores, se le llama cerámica polícroma, ¿no? Predomina el color anaranjado, también tienen el color negro, rojo, blanco, pero predomina el color anaranjado en la cerámica. Tenían los queros y tenían esas cerámicas pequeñas conocidas como los saumerios, para emitir cierto humo en ritos ceremoniales, ¿no? Ancestrales. Bueno, hay que recordar cómo llegó a su final la cultura tiahuanaco. La cultura tiahuanaco llegó a su final debido a una invasión extranjera. Los pueblos de la zona de Bolivia, nativos de la época llamado aymaras, van a invadir a la cultura tiahuanaco. Cuando los aymaras invaden a la cultura tiahuanaco, eso va a generar pues justamente el fin de esta cultura. Los tiahuanacos no van a poder sobrevivir y van a tener que huir, salir a buscar nuevas tierras, a buscar un lugar nuevo donde puedan crear una nueva cultura, una nueva sociedad. Y ese lugar al cual ellos van a huir será el Cusco. Llegarán al Valle del Cusco y se convertirán en el futuro en la famosa cultura inca. Es decir, los descendientes de los tiahuanaco que salieron del Titicaca de los alrededores buscando tierras nuevas van a convertirse en la futura civilización inca. Y así llega a su final la cultura tiahuanaco, principalmente por factores externos, por una invasión extranjera, la invasión de los aymaras. Se presume también que hubo un fenómeno del Niño y a su vez momentos de friaje o glaciaciones o semiglaciaciones que afectaron también la época de Tiahuanaco, que hicieron que ellos tuvieran que estar obligados a viajar al norte, alejarse de las frías heladas del altiplano. Bueno, mientras Tiahuanaco se encontraba en el altiplano, hay otra cultura que se encontraba un poco más al norte, y esa cultura es Wari. Y Wari no es cualquier cultura. Wari se va a convertir en un imperio, es decir, una cultura que se va a expandir a través de un ejército permanente y va a someter a otras culturas. Por eso hablamos de un imperio, ¿no? El imperio Wari. El término de imperio a Wari fue acuñado por el investigador peruano Luis Guillermo Lumbreras. Él es el que considera que Wari es un imperio porque él manifiesta que en muchos lugares del Perú hay presencia de ciudades que serían fronteras de los límites del imperio Wari, ciudades que serían provincias de la capital Wari, que nacía desde Ayacucho y tributaban a Wari, a su capital Ayacucho. Es decir, los Wari ejercían un control a través de ciudades que controlaban sus provincias y enviaban tributos al gobierno central. Vamos a hablar entonces de Wari. Es el primer imperio porque es un estado que crece a través de un ejército permanente. Es un estado expansivo estudiado por Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Él considera que los Wari lograron crecer en gran parte del Perú, desarrollando grandes conquistas por un gran ejército. Y como se ve en la imagen, ellos controlaron gran parte del Perú. La sede imperial se encontraba en la Sierra Sur, en la zona de Ayacucho.
Ese lugar se llamó Viñaque, algunos lo llaman misma ciudad de Huari, capital. También tienen centros administrativos, es decir, ciudades que eran como las provincias del imperio. Estas ciudades estaban repartidas en distintas zonas del Perú. Y todas las ciudades de este imperio Huari, como se ve en la imagen, estaban conectadas a través de una red de caminos. Eso es algo muy curioso, muy importante para los Huari. Vamos a hablar de el origen, ¿no? Este imperio tiene un origen, un nacimiento, y Luis Guillermo Lumbreras nos explica cuál sería ese origen o nacimiento de la cultura Huari. Por ejemplo, él dice que los Huari salen de 3 culturas: de la cultura Huarpa, de la cultura Nazca y de la cultura Tiahuanaco. Cada una de estas culturas habría dado un apoyo, un aporte para que surja el imperio Huari. Por ejemplo, los Huarpas habrían apoyado con su ubicación geográfica. Los Huarpas son una cultura que se encontraba en el primer desarrollo regional, ¿no?, justo en la época de los Moche y los Nazca, y los Huarpas estaban en Ayacucho. Se presume que los Huarpas serían los antepasados de los Huari. Entonces, en el mismo espacio geográfico donde estuvieron los Huarpas, también va a estar la cultura Huari. La cultura Nazca. Los Nazca destacaron haciendo una cerámica de varios colores, conocida como la cerámica polícroma. Recordemos de los Nazca que podían utilizar muchos colores, a excepción del verde y el azul. De igual forma, los Nazca también fueron expertos construyendo ciudades, ¿no? Sus ciudades de los Nazca incluso eran antisísmicas. Bueno, esa actividad en la cual ellos destacaban va a servir de aporte para que los Huari puedan desarrollar actividades similares, destacar en construcción de ciudades y tener hermosas cerámicas. Y en el caso de los Tiahuanaco que por un momento convivieron de manera igual a los Huari, los Tiahuanaco, recordemos que tienen una religiosidad muy curiosa, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, rendían culto al dios Huiracocha, también conocido como el dios de las varas, ¿no? Ese culto a Huiracocha se va a tomar también por el imperio Huari. Los Huari van a asumir eso, ¿no?, el culto a Huiracocha. Pero en Huari al dios Huiracocha le van a llamar el dios Visco. Justo vamos a hablar del dios Huiracocha. El dios Huiracocha, recordamos, es un dios ancestral. Huiracocha es un dios que está presente desde Chavín, en la estela de Raimundi. Lo vemos en Tiahuanaco, lo vemos aquí también en Huari, ¿no? Acá tenemos otra representación de Huiracocha en la cerámica, ¿no? Vemos como en la cerámica de Huari se observa un personaje con 2 varas, un personaje mítico, un personaje religioso. Caminos Huari. Todo imperio tenía que estar conectado, ¿no?, a través de una red de caminos muy planificada. Nosotros recordaremos por cultura general los Capañán o los caminos del Inca. Los Capañán o los caminos del Inca en realidad no fueron creados por los incas. Esos caminos ya existían. Los Huari ya los habían creado, ya que antes de la cultura inca, Huari ya había sido un imperio en el Perú. Y ellos lograron conectar todas estas ciudades a través justamente de lo que vemos aquí, de toda una red de caminos. La red de caminos de los Huari permitió tener esa comunicación y contacto entre su capital con todas sus provincias. Arquitectura Huari. Ellos destacaron justamente en la arquitectura, en la edificación de gran cantidad de complejos, ciudades importantes. Ellos utilizaban en la sierra la piedra y en la costa el adobe. Estas ciudades fueron llamadas cabezas de región, ¿no?, unidas todas a través de una red de caminos. A las ciudades se les llamaron cabezas de región porque se encargaban de cobrar los tributos de las provincias y enviarlo todo a la capital. Vamos a ver acá una imagen donde se observan las distintas ciudades cabezas de región de Huari. Tenemos en Ayacucho Huario Viñaque, en Ancash Vilcas Huayn, en La Libertad la ciudad Huari de Huiracocha-Pampa, en Ayacucho la ciudad de Ñahuimpuquio, en La Libertad Marca Huamachuco, en Lima Cajamarquilla y Pachacamac,
Y una ciudad importante es la del Cusco, la ciudad de Piquillacta, considerada una de las más importantes de la Sierra Sur. Justamente tenemos una imagen de la ciudad Huari que se encuentra en Cusco, la ciudad de Piquillacta, muy famosa la ciudad de Piquillacta. También tenemos Huarivilca en Junín, es otra ciudad Huari. De igual forma tenemos en Moquegua Cerro Baúl. También tenemos aquí en Lima la ciudad de Pachacamac. Estas ciudades ubicadas en distintos lugares del Perú dan a entender el gran poder que tuvo Huari de lograr controlar o someter distintas zonas del mundo andino. Hay que recordar que es el primer imperio no solo del Perú, sino de todo Sudamérica. El primer imperio sudamericano fue el imperio Huari. Decadencia de Huari. ¿Cómo llegó a su final esta cultura? ¿Cómo desaparece la cultura Huari? Bueno, hay factores externos y hay factores internos, es decir, hay causas externas y causas internas. Dentro de esas causas o factores, una causa interna sería el sobrepoblamiento de Huari. La población, al aumentar de manera desmesurada, genera un problema con el alimento. Pero si ellos incluso conservaban comida, sí, pero hay fenómenos geográficos que afectan la agricultura y las cosechas de esta época de Huari. ¿Cuáles son esos fenómenos geográficos? Bueno, pues podemos señalar entre estos fenómenos que afectan, tenemos aquí el fenómeno del Niño. Genera cambios bruscos en la naturaleza, así como también la sublevación de los pueblos o las provincias. Las provincias del Imperio Huari o las ciudades cabezas de región se van a rebelar contra la capital. Ya no van a querer llevar ofrendas o tributos. Reclaman su autonomía. Quieren ser independientes. De igual forma hay una invasión extranjera, que es la invasión chanca. Los chancas decidieron invadir al Imperio Huari. Ellos venían de la zona de Huancavelica, Andahuaylas, y van a intervenir, van a buscar controlar al Imperio Huari. Pondrán el fin. Entonces se da la guerra entre los chancas y los Huari. Y no solo los chancas invaden, sino también tenemos a la cultura aymara. Los aymaras que habían invadido Tiahuanaco van a avanzar y van a invadir también a la cultura Huari. Es así que Huari llega a su final por causas internas y por causas externas. Por la rebelión de las ciudades cabezas de región y por la invasión de pueblos como los chancas y los aymaras. Así como llega a su final la cultura Huari. Y cuando Huari desaparece o llega a su final, vamos a ver que esto va a ocasionar que en el Perú muchas culturas se van a dividir, muchas culturas se van a fragmentar. Y eso va a generar una nueva etapa en el Perú. Un periodo llamado desarrollo regional o estados regionales, llamado también intermedio tardío. Y van a haber muchas culturas que dominan solo regiones después de Huari en el Perú. Una de esas culturas es la cultura chimú. La cultura chimuya pertenece a un periodo llamado intermedio tardío. Esto ya es posterior a Huari. El Perú se ha dividido, se ha fragmentado en distintas culturas. Y en el intermedio tardío vamos a ver justamente esas características, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la costa norte del Perú. Tenemos la ciudad de Chanchán. Chanchán es la capital de esta cultura que está en el norte, en el departamento de La Libertad, parte de Trujillo. Ahí estuvo la famosa cultura chimú. Los chimús son famosos porque lograron manejar un idioma que permitió controlar todo el Valle del Norte, el famoso idioma mochic. Ellos hablaban en mochic, ese idioma clásico del norte del Perú, que ya está a punto de desaparecer. La economía de los chimú. ¿Cómo ellos lograron desarrollar una producción? ¿Cómo ellos lograron controlar, en este caso, gran cantidad de productos agrícolas? Primero, como ellos se encuentran en la costa, ¿no? Prácticamente con acceso directo al mar, ¿no? Vamos a ver que esto va a ocasionar que ellos aprovechen el acceso al mar y desarrollen la caza de lobos marinos, ¿no? La caza de lobos de mar, utilizando, como se ve en la imagen, caballitos de totora
ellos pescaban lobos de mar para que esto sea su alimentación. Era importante ese aprovechamiento. De igual forma, ellos desarrollaron bastante la agricultura. Los hombres de Chimú, como viven en una zona donde a veces el agua un poco era escasa, ellos hacían cortes en la tierra, como se ve en la imagen, y con esos cortes en la tierra obtenían agua de subsuelo que filtraba. Esa agua de subsuelo que filtraba, ellos les permitían cultivar, por ejemplo, caballitos de totora, ¿no? Ellos cultivaban la totora y elaboraban los caballitos. Esas chacras que estaban utilizando ellos, que parecía que estaban hundidas, fueron conocidas como los huachaques. Los huachaques o las chacras hundidas. Esos huachaques o chacras hundidas les va a permitir a ellos abastecerse de gran cantidad de productos. Y con los caballitos de totora van a poder desarrollar actividades como la pesca, que es importante para la obtención de alimentos. Hay que recordar que ellos cazaban lobos de mar. Orfebrería de la cultura chimú. Ellos son los mejores orfebres del Perú antiguo. ¿Qué significa eso? Que son expertos trabajando los metales. Claro, ellos no lo aprendieron de la nada. Aprendieron ese conocimiento de culturas del pasado. Por ejemplo, lo aprendieron de los moche, de los icán o lambayeque. Ellos trabajaban oro, plata, cobre y aleaciones de esos metales. Vemos en la parte de la izquierda un vaso ceremonial, que vendría a ser el quero. Vemos en la parte de la derecha un recipiente o cántaro de plata, ¿no?, que podría representar a un roedor andino, un cuy por ejemplo. Ellos entonces son expertos trabajando los metales. Y para trabajar los metales ellos utilizaban estos hornos o fogones llamados huayras para poder derretir los metales y hacer esta gran cantidad de adornos, que incluso tenía, como se ve en la imagen del quero o vaso, incrustaciones de piedras preciosas. Algo muy curioso, muy importante, para darle mayor significado y valor a esos trabajos de metales que eran generalmente utilizados en las ceremonias más religiosas de la época de Chimú. Chan Chan. ¿Qué es Chan Chan? Chan Chan es la capital de la cultura chimú. Es considerada la ciudad de barro más grande de Sudamérica. Sobre la capital llamada Chan Chan, vamos a ver acá por ejemplo algunas características de estas ciudades. Es la ciudad de barro más grande, o se representa imágenes de lobos de mar en sus paredes. También se representa imágenes de peces, representaciones de olas, imágenes de aves marinas, etcétera. Es decir, son elementos de la naturaleza, del espacio geográfico en el cual ellos se desarrollaron. Además, hay algo curioso en las paredes o las calles de Chan Chan, que tiene estos orificios. Estos orificios eran cortavientos, permitían canalizar los ventarrones de esa zona y generar un sistema de aire acondicionado andino para evitar el fuerte calor que se daba en la región. Vamos a hablar acerca de los chimú, ¿no?, de Chan Chan, su capital, ¿no?, y su religión, ¿no? La religión de los chimú. Por ejemplo, los chimú adoran a los astros, adoran al sol, a la luna, pero para ellos la luna es más importante que el sol. Para ellos la luna es considerada una divinidad muy importante, muy curiosa, al cual ellos le llamaban Shi o Shimor, la luna. ¿Por qué para los chimú la luna era más poderosa que el sol? Porque la luna aparecía en la noche, en la oscuridad, y el que aparezca la luna en la noche daba a entender que no te tenía miedo a la oscuridad, no le tenía miedo a las tinieblas, a diferencia del sol. El sol en la noche, en la oscuridad, se retira. La luna no, la luna se mantiene. Es por eso que consideraban los chimú a la luna una divinidad muy importante y poderosa, siempre relacionado con lo femenino, es decir, con la mujer. También tenemos el mar. Para los chimú, el mar es muy importante porque ellos están en el acceso directo al mar
y al mar también le consideran una gran divinidad en su época. De igual manera, los chimú, aparte de la luna y el mar, ellos adoran a la ballena. La ballena era considerado su animal sagrado. La ballena era considerado su tótem, animal sagrado o tótem. Eso era la ballena. El culto a los antepasados. Ellos desarrollaban el orfismo. ¿Qué es el orfismo? Es el culto a los antepasados. Consideraban que sus primeros gobernantes serían pues considerados como dioses, personajes míticos e importantes. Es por eso que se le rendía bastante culto a ellos, a sus antepasados. La pregunta es, ¿cómo llegó a su final la cultura chimú? Bueno, la cultura chimú va a llegar a su final porque va a recibir una invasión extranjera. ¿Qué cultura va a invadir finalmente a los chimú? Los chimú van a ser invadidos por la cultura incaica. Hay un inca que es el segundo inca emperador que va a someter a los chimú. ¿Quién es ese inca? Se va a llamar Tupac Yupanqui. El inca Tupac Yupanqui es el inca que logra someter a la cultura chimú. ¿Cómo lo hizo? Y eso fue una pregunta de examen de admisión. El inca Tupac Yupanqui decidió atacar la capital de Chimú, que es la ciudad de Chancham, y decidió destruir sus reservorios de agua. Al destruir sus reservorios de agua, dejó sin acceso de este líquido a los habitantes de Chimú, de la ciudad de Chancham. Ellos tuvieron que rendirse, entregarse y negociar porque ya la ciudad no soportaba. Es así que gracias a la destrucción de los reservorios de agua, el ejército inca presionó al ejército chimú e hizo que su último gobernante chimú, llamado Minchacaman, se entregue. Es así como Minchacaman pone fin, ¿no?, a su dominio y no va a ser asesinado. Los incas no asesinaban a los jefes de otras culturas porque podrían convertir a su jefe en un mártir para su pueblo y su pueblo estaría en constante rebeldía contra ese estado que los invadió. Entonces lo que hacían los incas era, al derrotar a los jefes de otras culturas, los mantenían con vida, humillados, pero eran parte de una nueva nobleza. Eran una nueva nobleza para el estado inca, pero ahora tendrían que ser súbditos del inca. Y así la cultura chimú llegó a su final. El último gobernante, Minchacaman, va a ser derrotado por Tupac Yupanqui, segundo inca emperador. Ahora vamos a hablar de la cultura chinchana. Los chincha. Los chinchas son una cultura que se encuentra también en el intermedio tardío. Son contemporáneos también a los chimú. Los chinchas son conocidos en la historia como los fenicios del Perú antiguo, ya que los comparan con Fenicia. Y la pregunta es, ¿quién es Fenicia? ¿Quiénes son los de Fenicia? Bueno, los fenicios son los grandes viajeros de la antigüedad, grandes comerciantes del mar. Eran expertos trasladándose de un punto a otro punto por el mar llevando productos. No solo hacían un circuito por el mar, sino también hacían un circuito terrestre. Pero por ser grandes viajeros del mar, fueron conocidos como los chincha. Está en el intermedio tardío. Hay que recordar que a esta época también se le llama el segundo desarrollo regional. Vamos a ver acá la ubicación geográfica de los chinchanos. Sobre la ubicación geográfica de los chinchas, ellos se encuentran en la costa sur, se encuentran en el departamento de Ica, están con una salida directa al mar. También abarcaron parte de Ica y Arequipa, pero su centro principal fue el departamento de Ica, de la cultura chinchana. Acá tenemos una imagen que refleja la actividad y circuito comercial que ellos tenían. Como se ve en la imagen, desde Chincha, por el mar tenían una ruta comercial y llegaban a las costas de Ecuador, al circuito comercial de las playas ecuatorianas, ¿no?, a las aguas de Guayaquil. Acá tenemos agua cálida. Eso permitía a los hombres de Chincha poder abastecerse de distintos productos, pero el más importante que obtenían en las playas de Ecuador era el famoso Spondylus o Muyu, unas conchas marinas que le permitía a ellos
utilizar esto en el Perú, ya que era escaso, y así poder desarrollar ritos ceremoniales. Hay que recordar que el espondrius es muy importante, ya que en el Perú servía como elemento ceremonial, ofrenda, alimento de las huacas. Por eso era muy curioso, ¿no? Además, hay que tomar en cuenta que la presencia del espondrius en abundancia en el Perú para los chimú marcaba un mensaje, el mensaje de que ya estaba cerca el fenómeno del niño y que tenían que buscar cautela en sus medidas y empezar a guardar, almacenar alimento para tiempos difíciles. Entonces era un augurio, ¿no?, la presencia de abundantes espondrius o muyu, conocidos como esas conchas marinas. También ellos tenían un circuito terrestre, se iban por el sur hasta el altiplano o la meseta del Collao. Intercambiaban productos agrícolas y artesanía, entre tejidos, adornos de oro y de plata y cerámicas. Entonces los tiahuanacos tenían 3 puntos de intercambio comercial. Un punto es la playa Chinchana, otro punto es la costa ecuatoriana, Guayaquil, y otro punto es el altiplano, la meseta del Collao. En esos 3 puntos, si los unimos, 1, 2 y 3, estarían formando lo que es un triángulo. A eso se le va a conocer como el triángulo comercial, que es algo muy importante para poder desarrollar sus actividades. El triángulo comercial. Entonces, eso le permite a ellos poder desarrollar el comercio. Hay que recordar que para viajar por el mar, ellos están utilizando estas embarcaciones que son generalmente de guarango, un árbol cuya madera puede flotar fácilmente, es liviano, y gracias a eso ellos pueden hacer grandes travesías por el Pacífico, aventurarse por el mar y llegar hasta el norte. Entonces eso es el principal circuito comercial que tienen los hombres de la cultura chinchana. Vamos a ver en qué destacan ellos. Como los chinchas están dirigidos por una élite comercial marítima, el estado que desarrollaron ellos es conocido como el estado talasocrático, es decir, un gobierno de una élite comercial por el mar. Eso es importante recordar siempre, el estado talasocrático de la cultura chinchana. Tenemos acá, por ejemplo, los tejidos, los máximos tejidos de Chincha. Ellos elaboraban tejidos de algodón con gran destreza, donde representaban sus personajes acompañados de aves del mar y también posibles auquénidos, ¿no? Acá se puede ver la imagen de un habitante chincha, lo que podrían ser aves de la costa del litoral, y acá tenemos lo que podría ser, en este caso, un perro, ¿no?, una compañía, ¿no?, un animal característico de la costa sur, el perro peruano, ¿no? De igual manera, ellos también son expertos en lo que es el trabajo de los metales. Ellos pertenecen a una época, igual que Chimú, una época en la cual la orfebrería o el trabajo de los metales destacó. Ellos tienen ahí los famosos vasos narigoneros. Los vasos narigoneros, que estaban hechos de oro, de plata y aleación con cobre, tenían 20 centímetros de contorno y altura. Eran utilizados para ritos ceremoniales en honor a sus principales divinidades, que ya vamos a explicar en su momento. El trabajo en madera. El trabajo en madera es importante, ¿no? Ellos son expertos tallando la madera. Están desarrollando lo que es la llamada xilografía o tallado en madera. La madera que utilizaban, como ya les había mencionado, generalmente es el guarango, y con la madera creaban este tipo de adornos que eran parte de los remos que ellos utilizaban. Ellos utilizaban remos inmensos para poder desarrollar sus travesías por el mar, ¿no? Adornos muy curiosos de los chinchanos. Su dios principal, como ellos siempre tenían casi toda su vida en torno al mar, su dios principal estaba relacionado con eso, con su vida marítima. Se llamó Chinchaycama, en honor pues a una divinidad que protegía a las aves y a los peces del mar. También tenían otro dios llamado Urpihuachay, que es la madre protectora de los peces y las aves.
Pero Chincha era considerado el dios más importante, que vigilaba la vida en el mar, el gran Chincha. Bueno, hasta acá hemos hablado un poco acerca de la cultura tiahuanaco, la cultura Wari, que es el primer imperio, la cultura Chimú, que es una cultura costeña, y los fenicios del Perú antiguo, que sería la cultura chinchana. Vamos a ver acá un pequeño video acerca justamente de la vida de los llamados habitantes de esta época. Primero comenzamos con un video sobre la cultura, en este caso Wari. Vamos a por eso conocer sobre Wari. El primer gran imperio andino. La cultura Wari o Wari dominó los Andes, convirtiéndose en un imperio mucho antes que los incas, siendo los primeros en unir a las diversas tribus en el Perú antiguo. Si bien fue estudiada por el arqueólogo peruano Julio César Tello, fue Luis Guillermo Lumbreras quien la encumbraría como imperio. Asimismo, ya se tenían noticias sobre sus vestigios gracias a los escritos dejados por el cronista español Pedro Cieza de León en el siglo XVI. Surgió en el periodo denominado Horizonte Medio, entre los años 550 y 1200 después de Cristo, aproximadamente, desarrollándose paralelamente a la cultura tiahuanaco. Se desarrolló en Ayacucho, donde se encuentra Wari, la ciudad más importante asociada a esta cultura, expandiéndose por la costa norte hasta el Valle del Santa, por el sur hasta Carí y por las sierras de Callejón de Huaylas. Ya en su consolidación, logró extenderse por el norte hasta Lambayeque y Cajamarca y por el sur hasta Arequipa y Cusco. Muchos historiadores, como Dorothy Menzel, han dividido el proceso de Wari en 6 etapas. Desde la aparición de la ciudad de Wari, que daría el nombre a esta importante cultura, el crecimiento y construcción de centros poblacionales como Oncopampa y Wilcahuayl o Huiracochapampa, la reestructuración política sufrida por una segunda gran expansión y finalmente su decadencia y desaparición. Al predominar la zona árida, los Wari tuvieron mucha dificultad para llevar a cabo la agricultura, por lo que tuvieron que canalizar el agua y realizar andenes para ampliar las zonas cultivables, sembrando, entre otros, maíz, quinoa, papa, coca y algodón. También practicaron la ganadería, criando animales como la llama y la alpaca. Los principales recursos producidos eran monopolizados por la jerarquía gobernante, quien monopolizó su producción, abastecimiento y distribución. Fue una sociedad clasista y teocrática, cimentada en actividades militares y religiosas, integrando a la clase dominante los militares y sacerdotes. Los Waris lucharon y conquistaron los pueblos cercanos mediante un ejército cuyas principales armas fueron las hachas de piedra y las porras de metal. Basaron su economía en la explotación de los pueblos colonizados, imponiendo tributos y otras cargas a los pueblos sometidos que permitieron el mantenimiento de su ciudad. Se ha establecido que durante su máximo apogeo, la capital del imperio Wari contaba con una población de 40.000 personas, mientras que en el mismo periodo de tiempo, París tenía solo 25.000. Su organización política se estableció mediante las llamadas cabezas de región, que no eran otras cosas que varias de sus ciudades conquistadas, centralizando el poder en la ciudad de Wari, donde convivían el poder administrativo con el religioso en una especie de cogobierno. Esto debido a la gran expansión de su territorio. Uno de los más antiguos gobernantes Wari, de los que se ha logrado tener conocimiento, es el llamado Señor de Wari de Vilcabamba, cuyo descubrimiento se llevó a cabo en el año 2011, en el sector denominado Espíritu Pampa, en Vilcabamba, Cusco, por un grupo de arqueólogos liderados por Javier Fonseca Santa Cruz. Allí se encontró una tumba muy similar a la del señor de Zipán, gobernante mochica, la que contenía 2 cetros forrados con láminas de plata, una pechera y una máscara elaborados en plata y cientos de cuentas de turquesa, calcita, malaquita y serpentina, además de brazaletes de oro y otros ornamentos de plata. Si bien los únicos restos encontrados fueron dientes, debido a que la región es tropical y húmeda, al analizarlos se llegó a la conclusión que la persona que fuera enterrada en dicho sepulcro era un varón de entre 25 y 35 años. Asimismo, el año 2012 se descubrió otra sorprendente cámara funeraria de la realeza Wari en el castillo de Huarmey, donde se encontraron enterrados 57 personajes de alto linaje, incluyendo a 3 posibles reinas con su lujoso ajuar. Este hallazgo, realizado por arqueólogos polacos y peruanos, muestra al mundo un magnífico tesoro compuesto por más de 1000 piezas elaboradas en oro, plata y cobre, como orejeras,
capitales de un emperador Wari. Su centro administrativo y religioso se encontró ubicado en la ciudad de Wari, su capital, la misma que adquirió importancia por ser la sede principal del poder y uno de los centros urbanos más grandes del Perú antiguo. Ubicada entre las quebradas Pacaicasa y Taranaico, presenta grandes terrazas y recintos amurallados, con edificios interiores. Varios investigadores han determinado que la zona central del asentamiento se dividía en 12 sectores denominados barrios. En ellas destacan Vegachayó Moco, el Templo Mayor, área ceremonial más importante de Wari; Moncachayoc, galería subterránea usada para enterramientos colectivos; Turquesayoc, posible barrio de artesanos joyeros, entre otros. Los waris eran politeístas, recibiendo en el aspecto religioso la influencia directa de la cultura tiahuanaco, puesto que su dios principal era una divinidad con rasgos antropomorfos y zoomorfos, similar al dios de los báculos o dios de las varas tiahuanaquense. Dentro de sus aportes culturales encontramos a la arquitectura, metalurgia, escultura, textilería y cerámica. Respecto a la arquitectura, los wari fueron los primeros en desarrollar la idea de urbanismo o ciudad en el área andina. Su concepción centralista permitía controlar a la población y el cumplimiento de sus actividades. Así, edificaron inmensas ciudades de piedra con murallas de hasta 7 metros de altura, almacenes y un sistema de canales y acueductos que suministraba agua a la población. Entre los principales centros de la cultura wari encontramos, cerca de Cusco, la capital provincial Piquillacta, que tuvo murallas de hasta 12 metros de altura y que ocupó un área de casi 2 kilómetros cuadrados. Casos similares encontramos en Moquegua, Cerro Baúl, en las serranías de Lima y en el Callejón de Huaylas, donde están Huaricoto y Huilcahuaín, respectivamente. Construyeron además una red planificada de caminos que formaban una gran conexión vial para poder controlar los diferentes territorios de su imperio. Los waris conocieron el manejo del cobre, el bronce y el oro. Utilizaron diferentes técnicas como el laminado, martillado y repujado. Se cree que Conchopata, complejo arqueológico ubicado en Ayacucho, albergaba un gran taller metalúrgico, ya que se han encontrado numerosos elementos realizados con oro y cobre. En cuanto a la escultura, se han encontrado estatuas de piedra o monolitos, robustas figuras que, a diferencia de los encontrados en Tiahuanaco, no portan armas ni cetros, teniendo en común solo los lagrimones en los ojos. La textilería fue desarrollada con gran calidad y belleza, teniendo como materia prima el algodón, la lana de alpaca y la de vicuña, alcanzando gran maestría en la elaboración de textiles, especialmente en telas polícromas, brocadas y dobles, así como el uso de plumas para el decorado. Su especialidad fueron los tapices, en los que representaron a seres míticos de su religión, así como motivos con serpientes, felinos y aves. La cerámica wari tuvo un fuerte contenido religioso. Se caracterizó por ser polícroma y representar a sus dioses, escenas de caza y agricultura. Ha sido dividida en diversas fases y estilos, pudiendo mencionar el estilo Conchopata, grandes urnas troncocónicas de aproximadamente 80 centímetros, las cuales estaban destinadas a servir como depósitos de ofrendas. Los colores empleados fueron el rojo, gris, negro, crema, blanco y púrpura. El estilo Robles Moco, grandes vasijas ceremoniales, tales como urnas, cántaros, caragollete, vasos y figuras de llama. Su altura varía entre los 66 y los 50 centímetros, pudiendo encontrarse formas más pequeñas de animales modelados, vasos escultóricos, vasijas en forma de cabezas humanas y otros. Los colores empleados fueron el rojo, gris, blanco, púrpura, crema y negro. El estilo Chaquipampa, cerámica de uso ordinario o doméstico. Se usaron los colores blanco, crema, púrpura y gris. El estilo Viñaque, vasos y cuencos hemisféricos, pequeños cántaros de cuello efigie y botellas de 2 cuerpos. Se pintaron cabezas geométricas de felinos vistas de perfil. En otros casos, pintaron plantas estilizadas, bandas de grecas, cráneos, etc. Wari comienza su decadencia a mediados del año 900 después de Cristo, cuando su ciudad principal comienza a perder importancia y poder debido a que las llamadas cabezas de región comenzaron a crecer y a adquirir poder político y económico, hasta alcanzar una situación similar a su capital. Así, las ciudades colonizadas comenzaron a liberarse del control imperial, el mismo que sin fuerzas ni recursos para mantener su sometimiento, tuvo que aceptar incluso el abandono de su propio pueblo. A esto, algunos estudiosos suman el desabastecimiento agrícola,
debido a una gran sequía que habría impedido el sustento de la población, ocasionando la desaparición de este gran primer imperio sudamericano. Muy bien, como se observa en la imagen, ellos en este caso son importantes en desarrollar justamente el primer imperio más antiguo del Perú, ¿no? El imperio Huari. Se ve pues cómo destacaron en lo que es la arquitectura y en el empleo de la piedra para hacer sus grandes construcciones, ciudades o cabezas de región, así como también se observa las causas del final del imperio Huari, ¿no? Que es el problema geográfico, la carencia de alimentos, así como también la rebelión de las ciudades, provincias, cabezas de región. Bueno, ahora vamos a explicar un poco acerca de esta cultura que también ha venido en exámenes, una cultura curiosa. Yo sé que algunos ya lo identificaron, ¿verdad? Claro, es la cultura Chachapoyas. La cultura Chachapoyas se encuentra en el periodo también del intermedio tardío o segundo desarrollo regional, los grandes Chachapoyas. Sobre los Chachapoyas, ellos se ubicaron en esta región que es parte del departamento de Amazonas y también parte de lo que es San Martín, ¿no? Sobre los chachapoyanos hay que recordar que ellos fueron una cultura muy guerrera, muy militarista. Ellos trataron de expandirse por muchas zonas, pero finalmente van a ser sometidos por los incas, por el segundo inca emperador, que es Tupac Yupanqui, que desarrolló la expansión hacia el norte del Cusco, zona que en el futuro se va a llamar el Chinchay Suyo. Es así que los chachapoyas van a ser sometidos finalmente por los incas durante el gobierno de Tupac Yupanqui. Cabe resaltar que la cultura chachapoyana es una cultura muy guerrera, una cultura muy militarizada, que de alguna manera pues va a tratar de hacer resistencia y una defensa acérrima para no ser sometidos por otros pueblos. Vamos a hablar acerca de sus grandes construcciones que tienen ellos, ¿no? Ellos tienen una construcción capital, la ciudad de Cuela. Es una ciudad fortaleza que se encuentra en la parte alta de una montaña en Amazonas, en la región de Bagua. Es una ciudad fortaleza con inmensas murallas, como se ve acá en la imagen, inmensas murallas, y la persona, el ser humano, tiene esta estatura, ¿no? Eran grandes ciudades amuralladas para defenderse de las invasiones extranjeras. Por eso los chachapoyanos son considerados los grandes guerreros de esta época. Tenían en sus construcciones frisos de piedra que representaban serpientes, jaguares, así como también cóndor. Una característica de la arquitectura chachapoyana es su forma o diseño circular, ¿no? Ellos se caracterizan justamente por eso, ¿no? En los diseños circulares, algo que no vamos a ver en la cultura inca. En la cultura inca predominan los diseños rectangulares, en cambio aquí en Chachapoyas es diseño circular. El Gran Pajatén. ¿Qué es el Gran Pajatén? El Gran Pajatén es otro centro administrativo de la cultura chachapoyana, donde se observa pues en este caso imágenes de lo que podría ser una mujer con las extremidades abiertas, rindiendo culto a la Pachamama o a la fertilidad, así como también la presencia de algunas cabezas clavas, cabezas que sobresalen, ¿no? Son distintas interpretaciones de esta construcción llamado el Gran Pajatén. Costumbres funerarias. Los chachapoyanos tienen las costumbres de construir gran cantidad de mausoleos o nichos en las laderas de los cerros o en los barrancos, de forma cuadrangular, ¿no? Con 3 niveles: Rebash, Usator y Laguna de los Cóndores. Son los lugares donde se han encontrado, ¿no?, estos nichos, ¿no?, estos niveles. Son mausoleos o chulpas que están en el acantilado, llamado también esto el pucuyo. También tienen los purumachos. ¿Qué son los purumachos? Son sarcófagos, ¿no?, grandes, inmensos, que están también en las laderas de los cerros, en los barrancos, tienen forma humana, y los difuntos o los muertos están enterrados, ¿no?, en posición de cuclillas, ¿no?, quizá posición fetal, ¿no? Tenemos lugares de Amazonas donde se encuentra esto. Por ejemplo, en Carajía, ¿no?, se encuentran los llamados purumachos, sarcófagos de la cultura chachapoyana. Muy bien, vamos a observar un pequeño video acerca justamente de lo de Chachapoyas, un poco para conocer Chachapoyas. Estoy en Perú. En medio de estas montañas repletas de vegetación, de riscos y de quebrados, se encuentra la ciudad de las nubes, donde vivieron los indios chachapoyas.
Más que una ciudad, Cuelap es una verdadera fortaleza. La muralla tiene 600 metros de longitud, que recorro admirada y algo mareada, ya que estamos a 3.000 metros de altura. Tiene forma rectangular y 60.000 metros cuadrados. Construida a base de piedra caliza, las entradas se van estrechando hasta que solo puede pasar una persona. Los señores del abismo eran unos indios de tez clara y rasgos perfectos, valientes y osados según los cronistas. Solo los incas consiguieron conquistarles, pero no peleando, sino cortando el suministro de agua y víveres a la fortaleza. Y aún así tardaron meses en rendirse. Por dentro es una ciudad de casas redondas y tejados puntiagudos. A medida que nos adentramos hacia el acantilado de los muertos, los enclaves más escondidos de los chachapoyas, el ambiente se vuelve fantasmagórico y sobrecogedor. En la montaña sagrada de la Petaca se han encontrado más de 100 momias. En estos riscos inaccesibles se enterraban a sus muertos. Pero ¿cómo lo hicieron? Ni idea. Es difícil de entender. Si usaron andamios de algún tipo, no ha quedado ni rastro de ellos. Los sarcófagos de Caragia guardan numerosas momias chachapoyas en su interior que se conservan en perfecto estado, si es que el estado de momia se puede considerar un estado perfecto. Muy bien, entonces como se observa en el video, nos estamos dando cuenta acerca de que los chachapoyanos tenían esta costumbre, ¿no?, de enterrar de manera funeraria en los acantilados, en la parte alta, en los abismos, quizá con el símbolo de proteger todo el valle, proteger toda la región y que esas tumbas no sean profanadas por cualquier otro habitante de la época, porque así se podrían generar incluso maldiciones. Y con esto terminaría parte de las culturas preincas, la fase 2 aquí en el ciclo anual, desarrollando pues el tema número 4. Nos vemos pues en el siguiente video. Se despide su profesor de Historia del Perú, Cristian Saravia. Muchas gracias.